Dios nos ha guiado con fidelidad hasta aquí y hoy nos invita a dar un paso más, a avanzar con fe para conquistar lo que Él ya nos ha prometido. Hemos alcanzado el 45% de nuestra meta, pero el llamado es claro, llegar al 100%. Este es el momento de unirnos y ser parte de los que toman posesión de la tierra. ¿Cómo podemos hacerlo? Disponemos de llaves con valores de 5 millones, 2 millones, 1 millón y 500 mil pesos. Puedes escoger la llave que desees y realizar tu aporte en una sola cuota o por medio de abonos periódicos hasta completarlo. Nuestra meta es alcanzar el 100% antes del 30 de agosto de este año, fecha límite para completar tu aporte dentro del plano Agranda tu casa. Si haces tu pago en efectivo, recuerda diligenciar el sobre correspondiente marcando la opción ProTemplo. Si tu aporte es virtual, por favor envía el comprobante de la transacción al WhatsApp +57 313 285 0099, perteneciente al área contable de nuestra iglesia. Acércate al lobby de nuestra sede Conecta para elegir tu llave y recibir toda la información que necesites. Unidos, con fe y generosidad, alcanzaremos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Bendiciones, amados hermanos. Estamos en la meditación de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo y estamos hablando de obispado y pastorado, el liderazgo de la iglesia. El deseo de ser obispo o pastor durante toda la vida será confrontado con lo que se espera de él siempre. De él se espera que cumpla ciertos requerimientos. Ese es el tema y el título: pastor, sus requerimientos. Hasta aquí hemos usado 2 sermones para hablar del ministerio pastoral. Lo primero que vimos de 1 Timoteo 3:1 fue su vocación, esa aspiración, esa elección como mensajero y la misión que le ha sido encargada. 1 Timoteo 3:1 dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Luego tratamos uno de sus más representativos requerimientos, el primero de 9, pero solo tratamos ese. Y después de decir si alguno anhela obispado, buena obra desea, dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Lo irreprensible o irreprochable arranca con ser marido de una sola mujer, y si usted quiere, porque no ha escuchado, verlo, puede encontrarlo dentro de nuestro canal, el tema anterior. Y hoy le sumaremos 8 requerimientos más dentro de esta lista. Entonces decía: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, y empiezan los requerimientos. El primero que vimos: marido de una sola mujer. Y ahora sigue 1 Timoteo 3:2, la tercera parte, y hasta el verso 3, que dice: sobrio, debe ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. El pastor desarrollará esta seguidilla de exigencias con el fin de ser un buen testimonio para la gloria de Dios y ser un buen representante de Cristo y de su obra para con los de la iglesia y, por supuesto, para los de afuera. Miremos entonces estos 8 nuevos requerimientos que, por supuesto, no solamente son para un pastor, sino para un padre de familia, para una madre, para todos, para un cristiano, pero que el apóstol Pablo quiere reseñar lo que significa ser un líder,
un pastor y por qué no también que trabaje en otra área de la iglesia. Dice sobrio. Primer requerimiento de los 8 que vamos a compartir. En la antigüedad se prohibió a los que ministraban el uso del vino. Sobrio, el antónimo o uno de los antónimos de ebrio. En Números 6:3 dice: del voto nazareo y de los que servían a Dios se abstendrá, Números 6:3, de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Y es claro, hermanos, que los excesos a veces son estimulados por bebidas embriagantes, para este caso, para ellos el licor, y un ministro debe tener mucho cuidado. Y así el creyente debería estar del todo lejos de embriagarse o lejos de cualquier bebida que lo embriague. Proverbios 31, 4 al 7, hablando de la dignidad, del honor, de la autoridad, dice lo siguiente. Proverbios 31, 4 hasta el 7. No es de los reyes o Lemuel, y podemos cambiar, no es de los sacerdotes, no es de los profetas, no es de los líderes, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. El líder debe ser sobrio, que Dios sea suficiente para él, que no tenga necesidad de nada. Tiene la palabra de Dios, tiene la oración. La palabra del Señor y la oración confortará al líder, lo alegrará en su corazón y a pesar de sus problemas y aflicciones, hermoseará su rostro. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino. Anteriormente decía: ¿para quién es el vino? Para el amargado, para el aburrido, para el que no tiene con qué llenar su alma, pero no para el creyente. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. 8 requerimientos para un pastor. Primero, ser sobrio. Segundo, prudente. No es un hombre ligero en sus decisiones. Ahí se ve su prudencia. No juzga ni se mueve por lo que ve, por sus sentidos, por las circunstancias. Él filtra sus pensamientos. Filipenses 4:8 nos habla de cómo filtrarlos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Este líder no rumía, no está rumiando permanentemente sospechas, no anda como con zozobra, desconfiando de todo el mundo, a toda hora predispuesto y viendo las cosas negativas y tomándolas. Expresa amabilidad porque sus pensamientos han sido filtrados, clasificados. No va enredándose en problemas originados, por ejemplo, por el dinero. Preferiblemente no presta dinero, no pide prestado dinero tampoco. Y si lo hace, si pide prestado dinero, responde con sus pagos, sabe hasta cuánto puede pedir y preferiblemente no se mete con ningún hermano de la iglesia donde pastorea por precaución. Y si alguna vez lo llegara a hacer, él está completamente obligado a pagar lo que ha tomado prestado.
no cae en descrédito al ser un deudor que no paga. Si se pone deudor de alguien, está dispuesto a asumir esa deuda. Romanos 13:7 dice: pagad a todos los que debéis. Y en otra parte, en un salmo, dice que el impío pide prestado y no paga, pero el justo paga todas sus obligaciones. Por lo tanto, el asunto no es en llegar a pagar, sino también, o mucho mejor o antes, saber que puede pedir prestado porque lo puede pagar, porque tiene un respaldo. Pagad a todos los que debéis. Imagínese un pastor debiendo y un pastor no pagando, pues eso será algo que traerá descrédito a la comunidad, descrédito frente a esa familia. Este pastor paga todo lo que debe. Al que tributo, paga sus impuestos. Al que respeto, al que honra. Si tiene empleado, no le retendrá el pago y le pagará lo que es justo. No se aprovechará de su cargo pidiéndole rebajas. Ningún líder hará eso. Soy cristiano, entonces como soy cristiano pago menos. No, pues cada uno pagará lo que puede pagar y negociará, pero lo que puede, pero no se aprovechará de las personas. Levítico 19:13 dice: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Qué triste que también tengan que hablar de una iglesia o de un pastor que es mala paga o que paga menos, o de un líder que paga menos. Hermanos, él paga al Señor lo prometido también. Él paga sus diezmos. El pastor también diezma. El pastor principalmente ofrenda. Él sabe que el ejemplo, el testimonio, aunque sea Dios el que lo vea y la contadora o los contadores o la junta, él sabe que él debe ser un ejemplo para con Dios. El Salmo 76:11 dice: prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Todos, el pastor también. No es que yo soy el levita y yo recibo entonces los diezmos y las ofrendas, y por eso no, porque todo es para porque el salario que me dan debe ser para mí. No, yo también tengo que sacar mis diezmos y mis ofrendas, y la iglesia también saca el diezmo de diezmos. Esa debe ser una realidad. 8 requerimientos: sobrio, prudente, decoroso. La palabra cosmios, de decoro, de cosmético, pero también hablando estrictamente de orden, ordenado en contraste al caos. Caos de esta persona que no es decorosa. Al contrario, esta persona debe mostrar decoro en todo, en la palabra, debe ser presentable, programado y puntual. De palabra, presentable, programado y puntual, de palabra. Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y encontramos aún dentro de los gobiernos, hemos escuchado la mala fama de los líderes de nuestra nación, que no llegan a los lugares ni puntuales, ni una hora después, ni 2 horas, sino que ni siquiera llegan ese día. Bueno, es una vergüenza porque es la representación de un país, ¿verdad? Pero también una iglesia, o mucho más una iglesia, un pastor debe ser de palabra. No quiero decir que nunca vaya a faltar, es posible que sí falte, pero si se da cuenta o si alguien le hace ver su falla, debe ir y pedir disculpas y no repetir esa falta que ha cometido. De palabra, pero también presentable, conforme a la ocasión. Mateo 22:12,
congregación no se avergüence de su pastor, de su líder, de su jefe. Mateo 22:12 dice: y le dijo, amigo, hablando de las bodas, de unas bodas que todo estaba preparado y alguno se atrevió a ir sin el vestido indicado. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Cómo se te ocurrió? Mas él enmudeció. Hoy día el pastorado o la elegancia o la formalidad se está perdiendo en gran medida, hermanos, pero debemos tener mucho cuidado. Es mejor nosotros ser un poco más sobrios en ese sentido, más prudentes y más decorosos, y siempre al lugar donde vayamos ir de una forma más formal por lo que representamos. Programado. Pocas cosas lo toman por sorpresa. Este líder es como una hormiguita o una hormiga. Proverbios 30:25. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Si bien todo le pertenece a Dios, dinero, ¿verdad? Tiempo, no obstante, dinero y tiempo le pertenecen a Dios. De nosotros es el tiempo. Quiere decir que Dios tiene siempre el dinero, pero nosotros no siempre tendremos tiempo, no siempre tendremos el tiempo. Por lo tanto, debemos ser programados. Eclesiastés 12:3 dice: cuando te llegue esa época, tus brazos perderán la fuerza, tus piernas se debilitarán y se doblarán, se te caerán los dientes y no podrás morder bien la comida, y tu visión será borrosa. El tiempo pasa y lo que no pudimos hacer pronto no lo podremos hacer después. Se programa para vivir, se programa para envejecer, se programa para morir. Puntual lo dijimos también en cuanto a palabra, que llega temprano a un lugar. Y la puntualidad es importante en el sentido, hermanos, que honra al prójimo, adorna la fe, trae confianza, armonía y significado cuando se reúne para todo tipo de compromiso, negocios, ministerio, liturgia. Qué interesante, ¿verdad? En Romanos 12:10 dice: ¿cómo debemos, hermanos, ser decorosos, prudentes, sobrios, pensando siempre en el nombre de Dios, lo que representamos como cristianos, lo que representamos a la iglesia del Señor, hermanos, prefiriendo a los demás y por amor a ellos, tratándoles de servir de una forma digna? Romanos 12:10 dice: amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Entonces, dentro de los 8 requerimientos para el que ha sido llamado, los que estamos viendo hoy: sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Este líder, porque tiene el Espíritu Santo de Dios, ama a los forasteros, no es xenófobo, entiende que de cada nación Dios está haciendo su pueblo. Por lo tanto, debe sembrar amabilidad en todos, porque no sabe si esa persona un día se va a convertir. Primero debe ser amable porque el Señor está en su vida, pero como consecuencia, esa semilla de amabilidad se siembra con los vecinos del conjunto donde vive, del piso donde vive, del lugar donde hace deporte, del sitio donde hace recreación. Dios está haciendo su pueblo, y asimismo que Él no pertenecía antes al pueblo de Dios, no pertenecíamos, y que nuestra tarea ahora es hacer discípulos a las naciones. Participa también y promueve la ayuda en la iglesia dentro de la hospitalidad, para que nada le falte a los misioneros. Usted debe en el rubro de misiones colocar la iglesia, su parte administrativa,
debe siempre tener abierto su corazón y sus finanzas para el misionero, para cuando se invita a un predicador, darle un buen almuerzo al predicador. No estaba hablando del pastor de planta, no, él es un siervo del Señor, pero tiene un salario, en ese sentido es un empleado. No estamos hablando de él, estamos hablando de cuando se invita a alguien de afuera. Debemos ser buenos anfitriones, hermanos, de invitar a comer, a cenar, a que si llega alguien fuera del país, esté en un buen hotel, en un hotel confortable, no en lo más costoso, pero sí por lo menos lo más limpio, lo más adecuado. Eso nos reúne a todos, hermanos. Y claro que promovemos la ayuda de la iglesia. Romanos 12:13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Cuando hospeda, debe hacerlo lo mejor y dar lo mejor sin murmuraciones, sabiendo que es una siembra. Siempre todo lo que hacemos por alguien, por otra iglesia, por otros misioneros, es una siembra que viene con recompensa. Esa es la mentalidad que debemos tener como iglesia, hermanos. Primera de Pedro 4:9 dice: hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. El creyente dejará a un lado su interés de salir también, y el líder solamente con sus familiares, solamente con sus amigos, y de cuando en vez procurará o compartirá con los que no tienen compañía y recursos, que son de otra ciudad, que están totalmente solos. Los invitará a su casa, los invitará a un restaurante a compartir su amor y lo que tiene. Lucas 14:12-14 dice: dijo también el que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Hermano, es claro que debemos, según el texto, darle al que no nos puede devolver, hermanos. Y además hay una recompensa de parte de Dios por ello. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Así también, hermano, aunque pareciera que no entrara en el tema, pero sí entra en la hospitalidad, en generosidad. Cuando va uno a un restaurante, en la medida de sus posibilidades, bendecir, regalar un plato de comida a alguien que le pida, de pronto no darle plata, y al mesero, hermano, darle una propina, al que le cuida los carros, hermano. Somos creyentes, y eso también es siembra. Cuando nos traen a casa o a la iglesia, nos traen los suministros, el agua, la papelería, darles una propina, porque somos la iglesia del Señor, hermanos. Qué diferencia tan grande. Mentalidades. Y seguimos hablando de los requerimientos para el hombre llamado como pastor. Debe ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Y viene el quinto: apto para enseñar. La primera vez que el texto se distancia un requerimiento, distancia el carácter y pasa al carisma. Su mayor ocupación será esforzarse en el estudio juicioso y en oración de las Sagradas Escrituras. Esdras 7:6a dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba, mire lo que se dice de él, diligente. Así deben ser los que tienen una oportunidad para orar en el ministerio de intercesión, maestros de escuela dominical, líderes de mentoreo que predican, que van a la cárcel. Diligentes
en el estudio de la palabra de Dios para comunicarla con denuedo y como se debe, sin que falte la buena preparación. Este hombre diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, debemos ser diligentes en la palabra del Señor. Esdras se entregaría por completo con la determinación de inquirir, preguntar al texto, preguntar a Dios, buscar, escudriñar y seguir preguntando y preguntando hasta encontrar las respuestas y los significados. Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón. Hay que preparar el corazón del siervo. No hay que ir de cualquier manera. Debe tener una vida devocional permanente. Debe tener frescura. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Preguntarnos siempre que si lo que predicamos lo estamos cumpliendo. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Su corazón debe estar preparado o aparejado en Dios de tal manera que lo que predique esté en armonía con lo que vive. De igual forma, se esforzará en buscar los términos más precisos para la comunicación, para la comunidad. Procurará hacer crecer la iglesia en entendimiento. Tendrá sencillez, pero los llevará a la profundidad, a enriquecer el vocabulario bíblico. Igualmente, actualizar el vocabulario que se esté hablando y que se esté permanentemente escuchando. Enriquecer la iglesia, enriquecer el mensaje. Tendrá que reconocer que Dios, claro, Dios, no su habilidad homilética, no su habilidad de estudio, no su habilidad de interpretación, no, Él sabrá que es la palabra de Dios y que es Dios el que hace que por su palabra las personas sobrenaturalmente cambien. Reconocerá que solo Dios es el que hace la obra, que Él debe, su parte será orar y confiar en la intervención divina. Deberá predicar la verdad sin miedo y dependiendo de Dios, sin estar teniendo temores de lo que piensan las personas. Alguna persona o algunas personas dirán: el pastor me está tirando piedras desde el púlpito. ¿Por qué el pastor usa el púlpito para tirar piedras desde allá? Pues hermanos y hermanas, quiero decirles algo real, y es que imagínense ustedes un pastor que pasa adelante, predica, el pastor sabe lo que pasa en la comunidad, lee, interpreta y sabe que la mayoría de cosas está pasando en la comunidad, no por lo que fulano dijo o sutano dijo, le está pasando. Imagínense entonces un pastor que predica y a lo último dice: bueno, hermanos, quiero decirles esto, que lo que yo prediqué hoy no era para ustedes, y lo que yo prediqué ustedes no tienen nada que ver en eso. ¿Cómo así, hermanos? No hay que tenerle miedo a los hermanos y a las hermanas. Hay que seguir predicando. Todo lo que predicamos tiene que ver con usted, tiene que ver conmigo. Y usted debe confiar que Dios está poniendo esa palabra en la boca de esa persona. Ahora el pastor le dará cuentas a Dios si es que está cometiendo excesos, pero no le corresponde a usted juzgar de una forma desproporcionada lo que Dios pone en el corazón de un pastor, porque puede ser que no esté cuestionando la predicación y la palabra que el pastor está dando, sino la misma palabra de Dios. Deberá entonces predicar la verdad sin miedo y dependiendo de Dios. Debe haber un milagro de Dios en el emisor que comunica y en el receptor, el que recibe el mensaje. Dentro de los 8 requerimientos para uno que es pastor: es sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, que va de la mano con sobrio.
Añadiré solamente las consecuencias que hubo para los hombres de Dios y sus familias cuando incurrieron en el consumo de bebidas alcohólicas. Como Noé, dice Génesis 9:20 al 21. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto, desnudo, en medio de su tienda. Entonces, hermanos, el licor no debería estar en nosotros, ni siquiera una copa, porque si usted va por la calle y lo para un policía de tránsito y le hace la prueba de alcohol, simplemente con una sola copa, con una sola cerveza o con dos, usted ya puede perder su licencia de tránsito. Note cómo es esto, hermanos. Entonces no deberíamos, hermano, ninguno. La historia cuenta de Noé que uno de sus hijos deshonró a su padre y por ello se desató una maldición dentro de la familia, todo por una noche de alcohol, una noche de embriagarse. Asimismo, el detenerse en el licor expondrá la vida siempre, y heridas pueden haber, como le sucedió a Amnón. Este hombre Amnón, 2 Samuel 13:28 dice: y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Este hombre se embriagó y quedó en las manos prácticamente de la muerte. Dentro de los 8 grandes requerimientos para uno que es pastor, es ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, que no se agarra a puños, a golpes, que no reacciona con violencia frente a las provocaciones. En lugar de ello es sufrido, es amable, considerado, paciente y cordial frente a las fallas humanas. O que si de pronto se exalta, que si de pronto agrede a alguien, o de pronto por su efusividad lastima a alguien, pide perdón. Y en cuanto a este punto también de no pendenciero, recordar que hemos sido llamados a soportar las críticas. Hay personas muy hipersensibles que quieren ser líderes, pero el hombre que quiere ser líder y no está dispuesto a ser criticado, confrontado, ¿dónde empieza eso? Con el pastor, con la gente que le llama la atención, y de una vez con la aspiración de ser líder es un poco maleducado o un poco displicente o contestón. Pues así como es antes de ser líder, cuando sea líder más lo va a hacer. Debe soportar las críticas sin guardar rencor ni buscar vengarse. Levítico 19, 17 y 18 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y bueno, estos son los 8 requerimientos: sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, y el último, no avaro. Este último requerimiento se incluye: no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces se cuidará, dentro de las ganancias deshonestas que podría tener, de las adversas 3 Fs: fortuna, fama y lo relacionado con lo femenino. Se cuidará en cuanto a la fortuna, el dinero. No debe entrar ni permanecer en el ministerio por dinero. No debe estar aspirando cargos donde le estén pagando más. Si Dios lo asciende, Dios es el que da, Dios es el que lo llamó, eso es todo. No debe estar por dinero, sea que tenga mucho o sea que tenga poco.
Su meta no es lo terrenal. 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pastores e iglesias han sido traspasados por muchos dolores, porque han amado el dinero y se han extraviado de la fe. Entonces, no usará la ganancia deshonesta en cuanto a la fortuna, en cuanto a la fama. Su enfoque será tomar su cruz, darle siempre lugar a Dios y huir de la fama. En Juan 3:30, este varón dijo lo siguiente: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, que permanentemente crezca el Señor por medio de su liderazgo, por medio de su palabra, por medio de sus ministerios, y que vayamos nosotros menguando para que Él se haga grande. Y lo último, lo relacionado con lo femenino, o lo que popularmente se dice el problema con las mujeres o problemas de faldas. El líder no se aprovechará de su posición para acercarse indebidamente a las mujeres que lidera. Tendrá cuidado en el trato con ellas. 1 Timoteo 5:2, la última parte dice: a las jovencitas trátalas, líder, pastor, como hermanas, con toda pureza. El deseo de ser obispo o pastor, líder, durante toda la vida, hermanos, a aquellos que desean esto, serán confrontados con lo que se espera de ellos siempre. Es decir, que el líder, el pastor, deberá esforzarse y cumplir estos 8 requerimientos que les he podido hablar: sobrios, prudentes, decorosos, hospedadores, aptos para enseñar, no dados al vino, no pendencieros y no avaros. Este ha sido el tema, hermanos. Entonces, el tema que he titulado: Pastor, sus requerimientos. Dios le bendiga. Te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin fin. En adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior. Tu justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Permanecerá, en ti me quiero perder, en adoración, Dios eterno,
corazón, te doy el control, consume todo mi interior. Vamos, iglesia. Tu justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi Dios eterno, Dios eterno. Y tu gloria, el amor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma acá, Dios eterno.